por ejemplo, como ya terminamos de hablar de ruptura prematura de membrana, aquí hay un cuadro, por ejemplo, para diferenciar placenta previa de DPP non inserto, que es desprendimiento prematuro de placenta non inserto. ¿Cómo va a ser el inicio de los síntomas? El inicio del cuadro en la placenta previa, como dijimos, es lento y solapado, es decir, que puede la paciente sangrar, pero no presentar dolor. En cambio, en el DPP es brusco, ¿no? La hemorragia es abundante, roja, clara, líquida y es repetitiva, ¿no? O sea, significa que puede venir, descansa y otra vez puede venir, ¿no? Y, por ejemplo, el DPP es de proporcional, digamos, es dependiendo del grado de shock. Puede venir brusco, abundante o puede venir lento, ¿no? Hay dolor espontáneo en la presión, no en la placenta previa y sí en el DPP, ¿no? El tono uterino normal en la placenta previa y una hipertonía, como dijimos, ¿no? Un útero duro, ¿no? Palpación fetal sí se palpa en la placenta previa porque el útero no está duro. En cambio, en el DPP no se palpa el útero porque está bebé, porque está contraído el útero, ¿no? La monitorización fetal normal en la placenta previa y en el DPP con frecuencia hay signos de sufrimiento o muerte, ¿no? Toxemia es rara en el DPP, en la placenta previa, pero muy frecuente en el DPP, ¿no? La contracción aumenta el sangrado en la placenta previa y disminuye el sangrado en el DPP, ¿no? Apréndanselo ese cuadro porque probablemente va a estar en el examen. ¿Qué es la ruptura uterina? Es la pérdida de la integridad de la pared del útero durante el embarazo, ¿no? Es una de las emergencias más graves y puede producirse en el periodo anteparto o intraparto. Más o menos en 1000 a 2500 partos, ¿no? La mortalidad materna alcanza entre el 10 al 40%, mientras que la mortalidad perinatal del 50%, ¿no? O sea, tiene alta prevalencia de muerte. La ruptura puede ser completa, o sea, todo el grosor de la pared uterina en comunicación con la cavidad abdominal, y la incompleta que abarca toda la pared uterina, pero no hay comunicación directa con la cavidad abdominal, ¿no? El peritoneo permanece íntegro, ¿no? Entonces la completa se rompe todo, no sale el bebé, nada de las tripas. En cambio, en la incompleta solamente rompe, digamos, hasta la parte del útero, pero no sale el bebé afuera. En pacientes con cesárea previa, la ruptura completa va a ser la separación de la antigua incisión con ruptura de membranas fetales, ¿no? Y la discencia de sutura o ruptura incompleta va a ser la separación de la antigua incisión preservando las membranas fetales íntegras. Usualmente, ¿quién es la que más rompe? La que se ha embarazado de mucha cesárea y en muy poco tiempo, ¿no? Por eso es que una paciente que tiene un periodo intergenésico corto, el periodo intergenésico corto se llama aquella paciente que tuvo una cesárea menos de 2 años, o sea, hasta máximo 2 años. Una que tuvo hace 2 años no puede ir a una cesárea, por ejemplo, perdón, a un parto, porque esa en la pujada se va a romper el útero. También, por ejemplo, si esta misma paciente está, qué sé yo, tuvo su hijo hoy y se embaraza a los 9 meses, digamos, pasado apenas 9 meses, más 9 meses, 1 año y 6 meses que tuvo su bebé, digamos. Entonces, ¿qué va a tener esta paciente más o menos desde las 28, 29 semanas? Dolor, ¿no? Dolor que no es contraccional, digamos, sino es dolor punzante en el bajo vientre. ¿Por qué? Porque le va a doler la zona de la cicatriz quirúrgica. Y la mejor explicación que le puedo dar a cómo se ve un útero con una dehiscencia de fisiografía, digamos, de la zona uterina, es como, yo creo que aquí todos ustedes se han golpeado la rodilla, ¿no? O el codo, y siempre se forma una cotra, ¿no? Cuando ustedes se retiran la cotra queda una piel delgada, rosada, y a ustedes no les duele, pero si ustedes la apretan, sienten que duele y que es más delgada. Lo mismo es en el útero se empieza a estirar el útero y esa cicatriz se tira y queda súper delgada esa zona del segmento uterino, y eso es lo que le duele a la paciente. No hay que dejarla tener relaciones sexuales, no tiene que alzar cosas pesadas, no puede ir al gimnasio, no puede subir escalera, tiene que hacer ella reposo absoluto, ¿no? En la clasificación vamos a tener la ruptura incidental, que es una variedad sintomática de ruptura espontánea del útero grave, ¿no? Dicha ruptura puede aparentar toda o una parte de la cicatriz anterior, que es una ruptura silenciosa o oculta, ¿no? La traumática asociada a fármacos, oxitóxicos, manipulación intrauterina,
presión externa o maniobras instrumentales, ¿no? Y la espontánea, que es en ausencia de traumatismo, ¿no? La ruptura uterina en trabajo de parto obstruido, por ejemplo. Una espontánea sería cuando la paciente llega en trabajo de parto y en el trabajo de parto rompe el útero. Por eso es que no tiene que ir al trabajo de parto, ¿no? Pero a veces las pacientes son dejadas mayormente en el campo y ya tuvieron una cesárea y se embarazan al ratito y ya cuando les toca parir, vienen cuando ya están con 10 días. Entonces ahí ese tubo es el que va a hacer que se rompa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Cirugía uterina previa, pelvis estrecha, desproporción cefalopélvica, gran multiparidad, legrado uterino repetido, mala situación o presentación, feto muerto, edad avanzada, anomalía congénita, infecciones uterinas previas. ¿Por qué el legrado uterino repetitivo? Porque una paciente que ustedes la alegran, el legrado es diferente a la media. El legrado raspa, está avanzando ese gineco, ¿ven? El legrado raspa. Entonces, al raspar es como que se lo va comiendo las paredes del útero, ¿no? Las paredes del útero. Entonces, esa pared que va raspando la deja muy delgada. Si se embaraza la paciente al otro mes que tuvo su legrado, probablemente no dejó que cicatrice esa pared uterina y se va a romper, digamos, ¿no? Por eso es que después de un legrado se recomienda esperar 6 meses para buscar el embarazo. 6 meses. ¿Qué otros factores tenemos? Traumatismo, mal uso de oxitóxico o prostaglandina. ¿En quiénes, por ejemplo? Cuando usted está induciendo un trabajo de parto y en vez de ponerle un cuarto de misoprostol a una embarazada, empieza con 2 misoprostoles vía vaginal y un sublingual, por ejemplo. Va a causar tal contracción que seguramente va a reventar el útero, ¿no? Ditosia del trabajo de parto. ¿Cuándo son las ditosias del trabajo de parto? Cuando usted hace mal un cristeler, por ejemplo. La paciente ya está con 9 a 10, pero no está pujando y el doctor que la va a ayudar hace mal el cristeler y en vez de apoyarse en el fondo, se apoya sobre el útero. ¿Entienden? Para hacer cristelero usted tiene que ir al fondo uterino para empujarlo al bebé. Pero si usted se encima del útero y usted aprieta, obviamente lo va a hacer que explote. Entonces, también en el trabajo de parto, esa es la ditosia del trabajo de parto. Pero es total general. ¿Qué, cómo? Es total general. Claro, se rompe, digamos, se rompe. ¿Entiendes? Porque es un globo, digamos, como un globo el útero, digamos, ¿entiendes? Entonces, imagínese al doctor que está ahí atrás del terror. El doctor le digo, doctor, ayúdeme. Y él es pesado y es grande. Entonces, si él hace mal un cristeler con todo su peso, porque él tiene que usar su fuerza y su peso para empujarlo el útero, seguramente lo va a romper el útero. ¿Entiendes? Entonces, es importante, mayor aún, digamos, los médicos que son grandes, digamos, cuando usted va a hacer una maniobra, tratar de estar lo mejor posicionado posible. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? A veces cuando usted hace cristeler no sale a la primera, entonces usted tiene que volver a hacer. Entonces imagínenselo a su doctor ahí encima de usted, haciéndole eso en su útero. La revienta el útero, ¿entiendes? Parto instrumentado es usualmente cuando se usa forceps, pero acá ya no se usa. En Brasil creo que todavía se usa forceps, ¿no? Forceps que son como unas cucharas para agarrar la cabeza. No sé si se usa. Não você pode usar, mas Depende do profissional. não pode mais. Los antiguos usan forceps, por ejemplo, porque a ellos les gusta llevar a parto. A mí cesárea no me gusta hacer parto. Mala maniobra obstétrica, por ejemplo, ¿cuándo es mala maniobra obstétrica? Cuando el paciente está transverso, por ejemplo, o está podálico y quieren hacer una eversión, digamos. Entonces, si usted no sabe hacer la eversión, un masaje uterino para que cuelgue el bebé, ahí se puede romper, ¿no? Entonces, en esos casos, por eso yo les digo, ¿cuál es el problema de tratar de hacer la eversión uterina del feto? Uno, que se tranque y en vez de que esté podálico ya queda oblicuo y ahí está jodido, y ahí no sale. Todavía en podálico hay la posibilidad de que salga, pero ya en transverso o oblicuo, o sea, ya la cabeza va a chocar contra la pelvis, imposible que salga, ¿no? Entonces, en ese movimiento muchas veces se rompe el útero, peor si viene de 2 cesáreas anteriores, ¿no? Cesáreas muy repetitivas, 2 cesáreas, 3 cesáreas, no sirve. Máximo, lo ideal sería máximo 3 cesáreas en el útero, corriendo el riesgo de terminar en histerectomía.
Pero hay pacientes que 4 o 5 cesáreas, digamos, ¿no? Y acretismo placentario, que es cuando la placenta se adhiere a la cicatriz del útero, digamos, ¿no? Eso se llama acretismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Revienta, igual lo deja muy débil ese segmento, ¿no? El diagnóstico, la ruptura va a tener contracciones uterinas intensas, abdomen doloroso, distensión del segmento uterino, entonces el anillo de Black en el límite superior del segmento, sangrado rojo oscuro y agitación sin signo de anemia o shock, digamos, ¿no? Eso es al inicio, sino agitación, o sea, la paciente está bastante dolorida en una hipertonía, ¿no? Hipertonía en que el útero está duro, ¿no? Entonces, cuando ya se produce la ruptura uterina, ya hay dolor abdominal súbito, cese de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto, hemorragia vaginal o hematuria, o sea, la paciente o orina o sale sangre, signos maternos de shock, partes fetales fácilmente palpables bajo la pared abdominal y ausencia de frecuencia cardíaca fetal y LCF, ¿no? Con inmovilidad fetal o aparición de un patrón ominoso de frecuencia cardíaca en movimientos fetales. ¿Qué significa eso? El bebé se muere rápido. O sea, el bebé, una vez se rompe el útero, se va a romper la bolsa amniótica y el bebé va a estar como que va a querer dar su primera bocanada de aire adentro de una barriga llena de líquido. Entonces se va a ahogar, digamos. Entonces, usted tiene segundos para actuar, ¿no? Lo importante es darse cuenta, ¿no? Usualmente, el manejo es como cualquier manejo de shock, ¿no? Por ejemplo, cateterizar 2 venas con catéter número 18, que es grueso calibre para que pase líquido, ¿no? Ya dijimos que la clave del shock es pasar líquido, ¿no? Ya sea obstétrico o general líquido, ¿no? Hemoglobina grupo, prueba cruzada, digamos que es el grupo o factor, paquete globular importante, colocar expansores plasmáticos, fibrinógenos, por ejemplo, o concentrado de glóbulos rojos si usted tiene. Referir a la paciente a un centro asistencial con capacidad resolutiva. O sea, esta paciente sí o sí se les hace histerectomía. ¿Entiende? Si la ruptura es incompleta, digamos, se puede tratar de sacar al bebé y reparar. Pero si ya es completa, usualmente ya la uterina está sangrando, es difícil. El manejo ante la sospecha de ruptura inminente, proceder a cesárea de emergencia. Ante la sospecha de ruptura consumada, proceder a una laparotomía exploratoria. Si hay riesgo de vida de la madre, realizar histerectomía dejando los ovarios. Y si no hay riesgo de vida y la mujer desea aún tener más hijos, intentar suturar y legar. Depende, ¿no? Si si el útero ya está muy dañado, ¿a qué lo va a dejar el útero? Por más que quiera tener más hijos, va a ser para tu sufrimiento, porque esa paciente probablemente se vaya a embarazar y vuelva con usted a que usted la atienda. Yo siempre le digo, señor, embarácese, pero ya no vuelva conmigo, porque usualmente ya es complicada, ¿no? Todo su embarazo es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Bueno, antes de pasar a basa previa, que es otra patología, el tratamiento, por ejemplo, como le digo, es un tratamiento de un shock. Paciente que llega y usted siente el bebé en la barriga, por eso es la importancia de la palpación. Usted tiene que saber palpar. La barriga de la madre embarazada, el útero está grueso, o sea, una bola. Si usted va y toca cabeza, toca pierna, etcétera, seguramente rompió y ella le va a referir, ¿sabe qué, doctor? En realidad ni siquiera le va a referir. Yo tuve un solo caso en mi vida de ruptura uterina, creo que ya se los conté, ¿no? De esa paciente que mandaron de Cotoca con dolor abdominal, 3 cesáreas anterior, periodo interanésico corto, hacía 1 año y 6 meses había tenido su bebé por cesárea, y llegando a Guaracachi, que era el centro más cercano, porque no hay que negar la atención, llegó y yo estaba de ocioso, digamos. Estaba de ocioso porque me había ido a jugar pelota y me había ido a hacer poner un diclofenac con la nalga al hospital. Llegó la paciente y es ahí, por ejemplo, la ventaja de que ustedes, por ejemplo, hagan un poco de emergencia antes de hacer cualquier especialidad, por ejemplo. Entonces estaba sentado y llega esta paciente desmayada, embarazada, pero desmayada. La suben a la camilla de la ginecóloga y la ginecóloga lo primero que por alguna razón ella quiere hacer es hacer un monitoreo fetal. En una paciente que está desmayada,
tiene usted que pensar en lo peor. No se va a desmayar porque si la paciente, digamos, si el marido te dice que la paciente venía gritando de dolor en la ambulancia, entonces vos como médico tenés que empezar a pensar lo peor que le puede pasar. Por ejemplo, yo lo primero que pensé, dije, no pensé en ruptura uterina, yo pensaba en un DPP porque la paciente refería que el útero estaba duro, se le enduró y de pronto dice que la paciente gritó, eso dijo el marido, y se desmayó. Me imagino como que te corten la pierna, digamos, ¿no? Está sangrando por dentro, digamos, se rompió algo por dentro. Entonces el dolor, el exceso de dolor hace que usted se desmaye por la adrenalina, de desmayar. ¿Qué se hizo? Cuando ella le estaba poniendo las ligas para poner el tocómetro, digamos, el monitor, yo le palpé la barriga y lo sentí al bebé moviéndose chiquitito ya. Y yo le digo a la doctora, creo que es ruptura uterina. La doctora no sabía hacer histerectomía, la emergencia. Me dice, ¿será doctor? Le hacemos fetocardia, estaba en 76, 75, porque se estaba ahogando el bebé, ¿entiende? En esos casos, ¿qué se hace? Como describo acá, usted le pone 2 vías, le pone Ringer, por ejemplo, lactato a chorro, se la pasa a quirófano. Obviamente, toda paciente que usted pasa a quirófano, sin pedirle HIV, hepatitis, BDR, etcétera, usted la tiene que tratar como una paciente con una enfermedad o con una dolencia grave, ¿no? Entonces, cuidarse, de no pincharse, ponerse gafas, barbijo, mejor si te pone doble guante, porque va a operar lo más rápido que pueda y no sabe si la paciente tiene SIDA, por ejemplo, y te puede contagiar. No es muy frecuente que uno se sunche. La pasamos, pedimos sangre, ni la anestesiaron, porque la paciente estaba desmayada cuando yo lo hice el corte. Yo hice un corte con bisturí, mediana infraumbilical, no hice fanetil. ¿Por qué? Porque la mediana infraumbilical es la cirugía más fácil. Entonces, en un corte llegaba hasta a cavidad abdominal, digamos. Llegaba a músculo, abrí y estaba nadando el bebé. Lo sacamos, clipamos, en eso medio la paciente se despertó, le abrieron el Seborane, el Seborane es un anestésico volátil para intubar, entonces se volvió a dormir la paciente, lo sacamos al bebé y ya le intubaron. Una vez salió el bebé y se fue a terapia, el bebé, digamos, ya nosotros clipamos la uterina, le voy a mostrar, tengo una foto del útero, clipamos la uterina y empezamos a hacer la histerectomía. Ya la intubaron, todo, o sea, la salvamos a la paciente y le sacamos la matriz, ¿no? El bebé se murió a los 15 o 16 días. Que estaba de 34 semanas, 35. Pero a esa edad, la sobrevida es casi el 99% prácticamente. Pero ya había tragado líquido, mucho líquido amniótico. O sea, le hicieron lavado gástrico, estuvo en terapia, le dio enfermedad de membrana hialina, agarró una bronconeumonía y se murió de... Para que ustedes vean que la mortalidad en el recién nacido es alta, ¿no? Es alta. Después le va a pasar la foto. ¿Ya es su marido? No, su cuarto. Pero cualquier madre pues le duele, ¿no? Mi hijo. Entonces, vamos a hablar sobre basa previa. Basa previa, su incidencia es de 1 en 1000 a 5.000 partos, en 1000 a 5.000 partos, es poco común y tiene alta mortalidad perinatal, más del 75%. Ocurre cuando los vasos fetales transcurren por las membranas sin la protección del cordón umbilical o del tejido placentario y atraviesan el segmento uterino más inferior por delante de la presentación en contacto con el orificio cervical interno en su región circulante. Es decir, los vasos del cordón atraviesan la placenta hacia el orificio cervical interno, hacia el cuello, ¿no? Más o menos así se ve, ¿no? O sea, están por fuera, ¿no? Es decir, es como que, no sé cómo les puedo explicar cómo se ve. Se ve el útero, pero es como, no sé si lo han visto esos fisicoculturistas que tienen un montón de venas dilatadas, así se ve el útero, como un brazo de un fisicoculturista. El útero y puras venas por todos lados, incrustadas en el útero, eso es basa previa. Se asocia con la inserción filamentosa del cordón umbilical a una placenta bilobulada, ¿no? O un lóbulo accesorio. El riesgo ocurre en el momento de la ruptura de la membrana con hemorragia fetal, ¿no? Usualmente la sintomatología va a ser que esté en trabajo de parto con pérdida de líquido amniótico sanguinolento, ¿no? Compromiso fetal agudo, el diagnóstico,
la palpación ocasional del vaso o su visualización por amnioscopía, ¿no? Tratamiento cesáreo, de inmediato, ¿no? Rara complicación en placenta o de inserción normal, ¿no? La ruptura del seno marginal de la placenta o hematoma visual, eso lo vamos a saltar porque eso no van a ver. Vamos a avanzar a lo que me interesa, que es, vamos a avanzar hasta